¿Me creerías si te digo que inventé esta máquina de dibujos con solo las cosas que encontré en mi cuarto? Esta puede hacer diseño de circuitos y dibujos, y hoy día te enseñaré a crearla. Pero primero, ¿para qué la quería? La otra vez necesitaba hacer un circuito en baquelita, y la verdad, mis manos no ayudan. Así que decidí crear una máquina que pudiera hacer este trabajo por mí. Pero antes te quiero preguntar algo. ¿Tú cómo dibujas? ¿Como una persona normal? ¿O acaso lo haces así? Como un subnorm. Pero bueno, no estamos para saber cuál es la forma correcta, sino cuál es la más fácil, o al menos cuál es la más fácil de replicar. Pero fue cuando vi la impresora 3D cuando tuve una idea para solucionar ese problema. Así que este es el plan. Tendré que crear un mecanismo que sea capaz de mover un puntero sobre el eje X y Y en perfecto vertical. Y claro, un eje Z que me permita subir el puntero para dejar de pintar. Y esto lo tendré que lograr solo con unas varillas, motores paso a paso y, un Arduino. Así que rápidamente comencé a experimentar con las varillas para crear un eje móvil que me permita dibujar en el eje X. Pero claro, tuve que realizar varios intentos hasta llegar a la versión definitiva, porque necesitaba que entre sin fricción, pero tampoco que baile demasiado, o mejor dicho, que se mueva. Y esta es la versión definitiva. Las varillas entran casi sin fricción y se puede deslizar de arriba a abajo con facilidad. Y a su vez también me permite poner la baquelita encima de ella. Por cierto, por si no lo sabías, esto es una baquelita. Pero ahora diseñé estos soportes. Porque claro, no lo iba a sostener con la mano todo el tiempo. Estos irán al final de cada varilla, uno por cada lado. Uno aquí y otro aquí. Listo, ahora se mueve perfecto. Pero como lo vuelvo a repetir, no lo voy a mover con la mano. Para ello usaré un motor paso a paso. Pero este de por sí solo no mueve la cremallera de abajo, así que tendré que insertarle una tuerca. Esta hará que la baquelita se mueva de abajo arriba. Carajo, de arriba a abajo. Pero primero debemos insertarlo en la tabla, pero de por sí solo no se puede empotrar. Por eso diseñé esta pieza. Con esta la podremos atornillar a la tabla. Y cuando esté atornillado, bajaremos el soporte de la baquelita y lo juntaremos con el engranaje del motor. Ya con esto hecho a medida podremos asegurar los soportes. Y una vez asegurados podremos comprobar que funciona empujando la baquelita. Si el motor gira mientras lo empujamos, significa que lo hicimos perfecto. Y listo, ahora podemos dibujar en solo un eje, el eje X. Y ya que ya está listo, solo faltaría crear el eje Y y Z. El eje Y es el que se mueve de derecha a izquierda. Será el primero que solucionaremos. Y será lo mismo que en el eje X, sino que más arriba. Una guía lineal conformada por dos varillas, pero en este caso por el medio pasará el puntero. Y obviamente este no puede ir flotando, así que diseñé dos soportes. Estos sujetarán las dos varillas y irán atornilladas a la tabla. Así que atornillaremos una del lado derecho y luego la del lado izquierdo. Pero asegúrate que las varillas queden rectas, porque si no al puntero le costará moverse. Pero hay un pequeño problema, el motor no puede ir flotando. Así que diseñé este soporte, donde irá encajado el motor, al encajarle un engranaje, podrá mover el puntero. O eso espero. Pero antes tenía que atornillar el soporte, y la única manera que se me ocurrió de atornillarlo era por abajo. Esos tornillos son de 60 milímetros, obvio que de largo, así que era un poco complicado atornillarlos. Pero igualmente le tuve que agregar dos tornillos más unas monedas para ponerlo en posición vertical, y no se tan balancee. Pero fue justo aquí cuando puse la cremallera del puntero, cuando me di cuenta de algo. ¿Dónde chorizo iba a poner el lapicero? Fue algo que al diseñador de nuestro equipo de trabajo pasó por alto. Pero gracias a ello aprovecho para decirte que detrás de cada uno de estos videos hay un esfuerzo de varias personas, como el camarógrafo y el que construye los proyectos. Y bueno, también es obvio que tenemos al editor de videos y al que ya vieron que diseña todos los proyectos. Así que si quieres seguir viendo más videos de este tipo, podrías apoyar con un like o una suscripción. Y ahora que el diseñador hizo esta pieza, que permite sujetar el lápiz o plumón, solo hace falta comprobar si es que calza en el puntero. Pero para que tenga un recorrido fijo, se me ocurrió agregarle una varilla de acero y que por el medio pase el plumón. Así que ahora solo falta volverlo a ensamblar con todas las piezas. Solo hace falta ponerle dos clavos, uno a cada lado, y comprobar si es que sube y baja. Y para asegurar el plumón, solo basta con un tornillo. Y como pueden ver, si muevo los motores de forma manual, puedo crear unos dibujos simples, como cuadraditos. Pero ahora, el que construye dejó pasar algo por alto. Se olvidó poner el motor, el que hace que suba y baje el plumón. Y como no se podía poner fácilmente, tuve que desarmar parte de la estructura. No sabía que esto sería el inicio de todos mis problemas, porque una vez atornillado el motor, me di cuenta que la varilla ya no entraba, y lo cual hizo que los rieles se rompieran, y no podía darme el lujo de imprimir otro, por lo cual decidí repararlo con el cautín, y al parecer se había arreglado.
así que decidí poner la tuerca que hace que suba y baje el puntero con el plumón y comencé a ensamblarlo de nuevo. Volví a colocar ambas varillas y atornillar el soporte para que quede firme. Y una vez asegurado, tocaba comprobar si es que todo estaba en orden. El puntero funcionaba bien, el motor del eje X funcionaba bien y el motor del eje Y también funcionaba bien. Pero estos motores que son de precisión necesitan un controlador externo, porque cada uno de ellos para encenderse y moverse necesitan una activación de bobinas exacta y precisa. O sea, me refiero a que necesita encenderse en un orden específico. Y luego de haber conectado todos los motores a su controlador, necesitamos a alguien que mande esas señales de activación. En este caso será el Arduino. Así que comenzaré a conectar todos los cables al Arduino. Aquí es donde hay otro problema. El Arduino no tiene la capacidad de alimentar 3 motores de este calibre, así que rápidamente tuve un lío, pero lamentablemente mi cargador tendrá que pagar las consecuencias. Al cortar mi cargador, puede suministrar hasta 2 amperios y 5 voltios, logré soldar 6 yucas. El dispositivo es de 3 medidas, suficiente como para alimentar a los 3 controladores de los 3 motores. Pero hay un problema. Estos motores para que hagan solo un movimiento necesitan demasiadas líneas de código, por lo que era necesario encontrar otra forma de mover estos motores sin la necesidad de escribir tantas líneas de código. Y fue ahí donde encontré, después de buscar en muchos foros, una aplicación que me resolvería este problema. Se llama Universal G-Code Xenon. Es una aplicación que controla CNCs y más un plugin me permite conectarlo con Arduino. Y logré esto. Pero la verdad es que esto está lejos de ser un dibujo complejo. Pero siquiera estos dibujos que estaba haciendo eran automáticos, los estaba haciendo manualmente con mi mouse, por lo que era necesario encontrar una forma de moverlo sin que yo tenga que controlarlo, o siquiera estar pendiente de él. Y justamente para eso existe algo llamado G-Code. ¿Pero qué es el G-Code? El G-Code es un lenguaje de programación que se usa especialmente para máquinas CNC, como impresoras 3D, plotters y fresadoras. Para ponerlo fácil, este lenguaje es como una especie de secuencia de pasos que nuestra máquina tendrá que realizar, y este se realiza con coordenadas. Así que el plan era simple: conseguir una imagen, vectorizarla, transformarla a un G-Code o secuencia de pasos, insertarlo en la máquina y esperar porque pase lo mejor. Pero no todo podía salirme bien. Comenzó a pasar lo que más temía: que mi Arduino se quemara y este comenzara a mandar señales falsas a los motores. Traté de arreglarlo, pero el daño ya estaba hecho. Varios de los pines de mi Arduino ya no funcionaban, lo cual hacía que los motores ya no tuvieran fuerza. Sé que rendirse nunca es la mejor opción, porque a veces el fracaso no es el final, es el comienzo de un nuevo intento. Pero por el momento, lastimosamente no puedo darme el lujo de conseguir otro Arduino para poder hacer que esta máquina funcione, porque la verdad que todo el presupuesto de estos videos se va en el equipo de producción que ya vieron antes. Pero para que no te quedes con la duda, realmente esta máquina sí la pudo hacer funcionar, porque si no, ¿cómo crees que se hizo este dibujo? Pero tristemente lo tendré que pasar para otro video, porque tuve que resolver más problemas de los que te esperas. Y si es que lo quieres ver, puedes apoyarme con un like, para saber que te interesa este tema. Muchas gracias y adiós.